Bienvenidos a... Hola, ¿qué tal? Nos encontramos una vez más en este podcast con Ricardo, Jonathan yo no soy y Ricardo. Jane. Yo soy Ricardo. Bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre los jóvenes, Sí. incluyéndonos, obviamente. Aparentemente, no parecemos, pero sí somos. Sí somos. somos. La vida nos ha tratado feo, pero Exacto. somos jóvenes. Exacto. es lo Soy feo. joven. Bueno, vamos a hablar pudiéramos hablar mucho acerca de los jóvenes, pero vamos a hablar de algo en específico. Ok. Porque a lo largo de los años dentro de la iglesia, y creo que aquí hay 3 personas que nacieron prácticamente en la iglesia, no nacieron de que ahí nacimos y que No. andaba ahí teniendo los labores de parto, pero sí crecimos en la iglesia. Y luego de un tiempo, pues nos damos cuenta que nuestros amigos con los que nos juntábamos, o los amigos de la escuela dominical que cantábamos las canciones típicas de la escuela dominical, de pronto ya un día no están en la iglesia. Bueno, es que yo de plano sí extraño mi iglesia. Ay, Señor. Bueno, es que si nos ponemos así, de iglesias a iglesias, también hay unas iglesias donde no está bien. O sea, hay unas iglesias donde los jóvenes parecen, más que hacerlos divertidos, esclavizados. Ah, caray, Ah, ¿cómo? caray, A ver, no. cuéntanos. Esas iglesias no existen. No conozco yo ninguna. Bueno, allá... En mi iglesia, bueno, Va, perdón tú por empieza, interrumpirte, tú en mi empieza. iglesia los jóvenes eran discriminados. No sé si en tu iglesia. Desde Eres de negro. donde yo nací, en la cuna, no me parieron, pero en la iglesia donde crecí, los jóvenes eran discriminados. En la tuya no sé. Pues En la de sí. Richie dice que eran esclavizados. Sí, también en algún momento. Bueno, por ejemplo, en la primera iglesia donde yo estuve, donde estaba desde pequeño, ahí nos apartaban cuando era, se acababan las alabanzas, cualquier otra cosa, y ni los diezmos, los diezmos para los jóvenes, para los niños, no. existe, o sea, no se sabían Sí, de eso. exacto. Entonces, en los jóvenes, en la escuelita, todo estaba igual. Escuelita, ¿cómo se llama? Ya ni sé cómo se llama. Para la escuelita para los niños, Escuela Dominical. dominical. la escuela dominical. ¿Cómo que no? Se me olvida, la escuela dominical, todos siempre tenían un versículo, te lo tenías que aprender a fuerzas y si te aprendías el versículo te daban papitas. Eso. Se acabó. A nosotros también, pero no nos daban papitas, nos daban los billetitos de papel. Y con los... Ay, no, la verdad, yo cuando niño, porque ustedes están hablando de niños, no de jóvenes. Yo cuando niño amé mi iglesia. O sea, era una iglesia que se enfocaba en los niños, que ministraba a los niños. De Pues, verdad, yo... No todos tenemos el lujo de estar en una iglesia que se enfoque en los niños. No, pero ahí voy. Cuando llega la transición de adolescentes, todavía había, digamos, seguimiento. Ujú. Pero luego siento que hubo un tiempo en el que los jóvenes se quedaron como de ¿Apartados? lado. O sea, había mucho trabajo con niños, mucho trabajo con adolescentes, pero llegabas a ser joven y ya no eras como que me voy a este lado o no, o ya eras como que no sabías a dónde ir. Y lo te tienen dividido, los adolescentes de los jóvenes. Tú decías a determinada edad, que está bien, ¿eh? Bueno, yo pienso, No, en mi sí, opinión, yo está bien. creo que está bien. Porque sí, también los de 27, digamos, 20 No, y deja tú, tantos, porque tampoco en la, van en los en la jóvenes. adolescencia ocurre el de que se enamoren de personas más mayores, las muchachitas o muchachitos. Y el tenerlos juntos es como tener una niña de 14. ¿Tú llegaste a enamorarte así como de tu profe o algo así? Nah, de mis profes no. No, de mi profe. Porque yo sí he escuchado gente. Ah, qué yo pensé que iba a enfermos. decir el sí. Yo No, sí. no. O sea, yo he escuchado, digo, De mi que profesora de escuela dominical. No, es que mi No. maestra era una viejita. bueno, tú te enamoraste de tu líder de jóvenes. Ese es otro tema para otro podcast. Pero y era cuando no eras líder. Ah, sí, cierto. Yo no era líder Sí. de jóvenes. No, Ya eras corrido. yo respeto mucho mis jerarquías. Si hay alguien por arriba de mí, respeto y mi línea, pero no me metería con mi líder. Ya cuando te quitaron y todo eso de los líderes, Ajá. ya cuando eras un simple mortal más, Oh. ahí Ah. recién fijé mis ojos. No, en ti. pero a lo que me refiero es que sí es cierto que hay una etapa en la que como que vemos figuras que se nos hacen... Es que confunden la admiración con el amor y el enamoramiento. En la adolescencia confunden mucho eso porque dicen, yo lo admiro. En el próximo hace podcast esto, hablaremos que lo de eso. otro". En otro podcast vamos a hablar así a profundidad de eso. Sí, sí. Y traemos a un enamoradizo. Uy, sí, Uh. uy. Se llama Romeo. Está ¿Qué tan, dice, se Bueno, llama? cree. está que tan Romeo- quemado en la iglesia que literal está quemado.
Hablemos de quemados. Bueno, pero Hablemos de quemados. regresemos a ¿Quieren empezar a hablar de regresemos a los quemados? jóvenes. Porque déjenme decirle que yo conozco varias historias de quemados. De Regre- gente que está a mi alrededor. Regresemos a los En jóvenes. este podcast. Regresemos a los En la jóvenes. siguiente. Bueno, Hablamos- pero en la siguiente vamos a verlo más. Un joven en detalle. empieza desde los 15, 16. Joven, no, desde los 18. Bueno, pero los empiezan a considerar en la iglesia desde qué edad. Sí, Desde yo los creo que 17. desde los 15. No, desde los yo creo que desde los 17. 15. Porque adolescentes, en mi caso, los adolescentes los consideraban por ahí de los 14. Sí, por ejemplo, Pero donde yo estaba adolescentes hasta de los 12. De 12 a 16 años. Vamos a poner así, de 12 a 16 años Sí. Ponle, adolescentes. ajá. Y de 17 hasta los 20, 20 y 30, jóvenes. Hasta que- Llegamos Oye, 25. es Ya, que ese vamos a también es un ponerle en tema, serio. ese también es un tema. Porque si hablamos de hasta 25, esta personita ya no entra en los jóvenes. No, porque miren, Cámbianos de yo me tema. acuerdo de esa división En extraña menos de los 30 días jóvenes- cumples años. de los jóvenes plenos. Esa frasecita tan, ¿se Ah. acuerdan? Ay, Sí. no, qué Que, vergüenza. o sea, eran jóvenes que no se habían, o sea, no eran jóvenes, pero que no se habían casado y entonces los metían a un grupo. Que se les había pasado el tren, así de simple. Ajá. Ah, sí, pero sí tenía Allá una voy. forma medio rara, ¿no? Para allá ahorita es joven. Yo me recuerdo una vez, y a lo mejor voy a exponer aquí cosas, pero en ese punto que estamos ¿Cuándo? hablando, me acuerdo una vez que un pastor por ahí de Marte, no sé dónde, llamó a todos los jóvenes plenos Ay, qué pena. al Sí. frente y le Ay, dijo a sí es toda la cierto, iglesia, no, no, estos no. son los jóvenes plenos. Fue la peor humillación. ¿Sí? Sí, sí, Estos sí. son los que no se han casado, los andamos buscando con quién casar. Ahí sí sabe de alguien. ¡Ah, sí! Me daba pena ajena. Así Yo en la estaba sentado y yo, wow. Casi rifándolos. Sí. O, dijeron, jóvenes plenos o los que se quieran casar ya. Sí, bueno, a mí sí me dio pena. Bueno, también. que si te pones del lado de las mujeres, los mirabas y decías, no, mejor me quedo sola. Ah, es que estaban feitos. Sí están fellitos. Es que estaban de los jóvenes plenos. Sí. Y agregaron a sí es cierto. Sí, ahí estaba. Pero tenía como, ¿qué? ¿40 años? ¿Sí, no? No, tenía 30 y tantos ahí. ¿30 y tantos? Sí. En ese entonces. Bueno, pero no sé qué pasó, pero a lo que me refiero es que esa división rara también a veces genera problemas en la iglesia. Sí. Sí. Si yo tuviera 30 y tantos y no estoy casada, porque quizás yo no quiero, y me llaman enfrente para decirme, tú eres una joven plena y te vamos a buscar marido, yo me sentiría ofendida. Oye, porque Tengo 22 y me están buscando en la iglesia un matrimonio aferrados los pastores. eso está fuerte, oye. no le ¿Quieres están que buscando. comencemos un Tinder cristiano? No, No, bueno, ok. así somos Que perfectos. más adelante les vamos a traer el testimonio de una pastora y un pastor Ay, qué fuerte. que se enamoraron en Tinder. Ahí les cuento después. No fue en Esa va a ser Tinder, otra- Bueno, pero- no era Tinder porque en esas épocas no existía el Tinder. Fue Déjenlo que era Tinder porque An- se interesen. antes de ¿Qué? crear. No, pero ahorita lo estamos aclarando. Porque Lo vamos, estamos- de todos bueno, modos se va a pues. aclarar ahí, Sí, pero sí. Va a Bueno. estar bueno, va a estar bueno que se conocieron en Fue internet. antes de crear el Messenger. Con eso les digo todo. Ah, no puedo. Se conocieron en mi primera encarta. En realidad, en mi primera. No, es que ya se están clavando, ya casi le decían así. Se Oye. pegaban, se mandaban señales de humo, no. pues, Dale un tampoco. toque. ¿Casi? Bueno, regresamos a los jóvenes, por favor. Ay, sí, Sí, cierto. pero a lo que me refiero es que también esas divisiones generan en algún momento inquietudes. O sea, porque sí llega a haber un momento en que los jóvenes de la iglesia comienzan a tener, digamos, otras perspectivas. Los niñitos que antes corrían en la iglesia, de pronto ya y celebraban estar en la iglesia, de pronto ya no se sienten como tan parte de la onda que es llevar una iglesia. O sea, no sé qué pasa, pero yo creo que también tiene que ver con algunos errores que cometen los padres y algunos errores que cometen los líderes. Sí. Pues es que de todo. O sea, también influye en ellos. No nomás es un padre, un pastor, un líder, un ministro. También ellos deciden. Sí, que es lo que platicábamos en algún momento y decíamos, pues finalmente va a ser su decisión. Sí, o sea, no O sea, podemos si obligarlos. si los jóvenes se van a ir de la iglesia, finalmente va a ser su decisión. Y les compartí por ahí la estadística esa de que me parece que 6 de cada 10 jóvenes se van a ir. Es feo porque se supone que vamos haciendo un enlace, Seis. una comunidad. 6 de cada 10. Vamos creando un equipo, se podría decir.
No me ofendas. Ok. Estoy tratando de Sí, entender. entonces, eso es la parte fea porque se supone que la intención de crear un grupo de jóvenes es para darles un Pero- seguimiento. Pero a ver, ahora imagínate, haciendo estas cuentas como llena acá, ¿verdad? Recuérdate, por ejemplo, Sacando mis de porcentajes. La de ley tu del- niñez. La ley Ajá. del cruz. Recuérdate de 10 amigos que hayas conocido. ¿Ok? De esos 10 amigos, solo 4 se van a quedar en la iglesia. Mira, de mis amigos, se fue uno al cielo y los demás los tengo aquí. Y 2, no, sí se fueron 2, 3. Pero O sea, de los que yo creo consideras que amigos. yo creo que la estadística se cumple. Sí, sí, o sea, la estadística tal cual es la verdad. Pero se supone que para eso son los jóvenes, para que no se sientan de que vienen a la reunión porque los obligan sus papás, sino también ellos hacer algo, una Una comunidad, iniciativa. juntarnos, platicar, hacer algo Es que de jóvenes. Si te das cuenta, en los grupos de jóvenes que más duran es cuando los jóvenes tienen iniciativa y compromiso de estar en el grupo. Claro. Porque cuando son obligados es como que, ay, si hoy no me obligan, pues Pero no es que voy. tienen que haber balance, porque no puede ser un grupito social de fiesta, porque conozco No, grupos no. de jóvenes que se dedican a hacer todo el tiempo fiestas. Sí, y sí, todo no el hay tiempo- ningún... Y son grupos muy grandes. O solamente quieren ir a morrear. Ajá, porque funciona. Pues claro, es como hacer un antro cristiano A que ver, no está bien. pregúntanos, coméntanos acerca de esos jóvenes que van a las reuniones solo No. a buscar pareja. Yo nunca fui a esa... Bueno, ¿Conoceré alguno? siguiente pregunta. ¿Conoceré alguno yo? ¿Sí? Sí, sí. Conoces a 3. No, a más, definitivamente. Bueno, Bueno, de vamos a dar conocer, contexto. Él era un líder de los jóvenes cuando nosotros estábamos en la reunión de jóvenes. Él era nuestro líder. No tenemos mucha diferencia de edad, pero tenía Tiene el cerebro de una persona más de 50 madurez años. que nosotros, exacto. Sí. Sí, entonces eso era la diferencia. Hasta le apodaron el anciano, ¿no? Sí, el anciano Jonathan. Pero eso era por el anciano... Ah, el anciano. Sí, Ay, pero que de anciano no tiene más mundano ese sí, hombre. también. Sí se Aquí- me cayó, la verdad. Lo tenía aquí, pero después de agregarlo a Facebook y ver todas sus historias en Instagram, se me fue por el suelo. Ay, es que son tantos Es temas. que, espérate, porque eso que dice se me hace muy interesante. Muchos de los chicos que yo conocí dentro de la iglesia que tenían digamos, ni siquiera así una relación con Dios exagerada y una relación con la iglesia exagerada, que iban a grupos de jóvenes que estaban interesados, de pronto se les cayó un ídolo. Pues no ídolo, pues. Pues no ídolo, pero o sea, una No soy persona idólatra. Un gran ejemplo. o un Sí, ejemplo un que ellos ejemplo. creían y Sí, cayó. sí. En decir, es que el que ya tomó la decisión de que se quiere ir, pues ya la tomó, tú no puedes influir nada. Es una decisión que él tomó. Se me hace una salida muy fácil para la iglesia y para los que estamos dentro de la iglesia. Sí, pues no El le decir, luchas. Ajá, él decidió irse, así que ya ni modo. Sí, ya. No, pero tú tenías que ser ejemplo. ¿no? La Tú salvación es tenías que individual, ser- déjame decirte. Si se quiere Sí. morir, que se muera. Ah, Bueno. Sí, pero, Es cierto. pero tiene que haber una estructura de familia que pueda sostener eso. Eso, Eso eso sí. fue lo que pasó cuando tú eras líder de jóvenes y luego te quitaron de líderes jóvenes. De los 70, 80 que éramos, cuando entró el nuevo líder de jóvenes, fueron 5, 10. Sí. O sea, tú creaste la familia porque habían veces donde no balanceabas, pero había veces que donde el- balanceabas bien todo y el todos nos núcleo juntábamos. de los que estábamos sirviendo éramos casi cercanos, entre comillas, y estábamos comprometidos. No importaba si llegábamos antes o si nos salíamos tarde, pero queríamos que el salón de los jóvenes estuviera lleno. bien, o sea, Estuviera había- lleno, que estuviera... Yo creo que había una relación de familia muy linda en el que logramos algunas cosas. Incluso cuando nos íbamos a extremos, como tú dices, de que o muy espirituales o muy de juegos y de esto, Ajá. aún así ellos sabían que estaba haciendo porque nuestra intención era ayudar. Y participaban en todo, ¿eh? Porque yo me Sí. acuerdo que Cuando hasta íbamos a viajes y que- todo. que íbamos a hacer obras y decían, pues yo no sé, pero me meto. Y se metían, Sí. porque sentían eso de estar ahí, Ujú. unirse con Oye, en mi momento nosotros. espiritual, y los pusimos a hacer tardes de oración. Ay, ¿Te acuerdas? Y entonces nos metíamos en la iglesia y estábamos orando. Y la verdad es que los chavos estaban más, no obligados, no quiero decir obligados,
pero estaban ahí porque eran parte del corporativo. se o sea, sentían eran parte, no del era- equipo. Ujú. Dice como que, ya soy joven, tengo que ir, pues ni modo. Les gustaba, o sea, en cierta parte así como que del 90% se sentían obligados, el 10% se sentían con ganas de ir, pero Sí. iban y se quedaban ahí. Y finalmente lo disfrutaban, porque Sí. yo veía que sí había un disfrute incluso en esos momentos. Pero a lo que me refiero es que si nosotros como iglesia tomamos la decisión de cerrar nuestros ojos, cerrar nuestros oídos y decir, no, pues el joven ya tomó la decisión, ya me vale. Ujú. Yo sí creo que nos estamos haciendo la vista gorda de la responsabilidad que tenemos. Mm, ¿Por qué? Porque cuando vino, bueno, es que influyó mucho el hecho de la manera en que salí. Sí, fue muy repentino. Fue... Sí, porque, o sea, de una noche a otra, el Exacto. pastor solamente dijo, ¿saben qué? Fulanito de tal, o sea, yo, el fulanito de tal, andaba de viaje. Sí. Y de la noche a la mañana, yo dejé a algunos líderes que estaban cubriendo la reunión y organizando todo, porque teníamos grupo de alabanza especial para los jóvenes, un salón específico Todo para los teníamos jóvenes, todo, o sea. ujieres que solamente eran ujieres de los jóvenes y eran de nuestro mismo equipo. sí. Eso era muy interesante, muy bonito. Jóvenes ujieres. Jóvenes Que les ujieres, dábamos jóvenes agua. de, jóvenes de la me acuerdo, alabanza. Dábamos agua, ¿verdad? Dábamos agua desde ese Es- entonces. esas veces- Ahí surgió la iglesia. Hasta Ajá. nos quedábamos hasta las 3 de la mañana ahí. Sí, Sí, esta iglesia surgió con jóvenes. surgió con jóvenes. Pues es que no es por menospreciar a la gente que ha estado aquí por años, pero relativamente nosotros junto con el pastor iniciamos esto. Sí. El de las Y aguas. mucho todo. de lo que hacíamos en los jóvenes y cosas que se nos ocurrían de repartirle agua al inicio, de tener que las ofrendas no fueran como se hacía en la iglesia, todo ese rollo, Sí, todo cambió. como que hizo el estilo de iglesia que hoy hacemos. Ujú. Pero ahora, cuando Pero- hacen el cambio, espérame, nomás para sentar base. Ujú. Cuando hacen el cambio, lo hacen de la noche a la mañana. Sí. Yo estoy de viaje, no le aviso al pastor a nadie. Y de pronto llega el pastor a poner un nuevo líder de jóvenes. Ujú. Sin avisar. El otro, ¿eh? El otro. Sí, pastor. el Sí, otro no, líder. no, 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 Y todavía ya era no, líder nuestro esa pastor persona actual. y todavía no sabía él que ya no iba a ser líder. Ajá. Todavía no le había avisado, pero ya tenía el cambio de líder. Me enteré ese día. Y ni siquiera por algo, porque pudiera surgir que dijeran por algo de Se enteró pecado. en la mañana. O Jonathan, por algo de así. ya te quitaron. Te No, sacaron de la me iglesia. enteré esa misma noche. Me llamó el líder que yo había colocado para que dirigiera la reunión. Ujú. Me llamó y me dijo, oye, pues vinieron, hicieron esto. Y Sí, sí, ok. nos dijeron que ya no vas a estar. Pues ¿Cómo voy es a eso? la Ajá. reunión y le digo, pues, ¿qué pasó ahora? O sea, ¿cómo? Esa vez todos nos quedamos así de que, no manches, ¿cómo? Es que fue ¿Qué muy ocurrió? repentino. Fue Porque muy... nosotros teníamos planes. Sí. O sea, nosotros hacíamos agenda. Es que eso era muy raro. Porque teníamos agenda. Parecía iglesia, Me ¿eh? parecía iglesia. Porque teníamos agenda para todos los ministerios. Teníamos organizados los sugieres, quiénes iban a servir tal día, cómo íbamos a estar, los de la alabanza. Teníamos planes Multimedia. de los campamentos, cómo iban a teníamos ser, nuestro la grupo de multimedia. Sí. No, o sea, todo. Ya me había era olvidado una de todas reunión. esas cosas. Sí, casi, Ahora. casi. Mini reunión. Mini Sí, reunión. Y Era no una- cabíamos. y era no una cabíamos mini ya en iglesia el de salón. jóvenes. Pero llegó un momento en que pusieron a una persona que no tenía amor por los jóvenes. No. Y ni siquiera los conocía, ni tenía mucho tiempo. O sea, sí tenía tiempo porque antes estuvo, pero no estuvo con estos jóvenes, no tenía relación, no tenía nada. Entonces No. llegó sí de golpe y que quiso integrarse. Y yo, No, y no sabía que por algunos jóvenes íbamos hasta sus casas y no sabían que algunos hasta la salida teníamos que esperar a que llegaran por ellos o llevarlos a sus casas. Y pues era como que se acaba la reunión, bueno, nos vemos, adiós, y se iban a su casa ahí ellos. se veía, a eso me refiero con el interés, porque sí llegó un momento en que, pues chicos se acercaban conmigo y me decían, es que sabes que el líder acabando la reunión 5 minutos después se fue. sí, no se quedó. Yo me acuerdo que a mí me dijo un joven en especial, me dijo, no, pero si no está Jonah, yo sí ya no voy a estar. Y desde ese sábado ya no lo volví a ver ahí en la reunión. Y, Eso es triste. y es feo porque, pues, por ti, porque no estás, pero no fue así como que llega por ti, sino por la familia que hemos hecho. Es que fue uno de Sí. los jóvenes que se integró por el evangelismo que hicimos. Sí, porque nosotros evangelizábamos mucho. Uy, sí. Y éramos un montón. Eran evangelismos muy grandes. Me acuerdo mucho, ahorita lo voy a... Sí, pero Perdónenme. no te pongas a llorar. No por llorar, sino me acuerdo mucho de una vergüenza que pasé precisamente en uno de los evangelismos. Se nos metió en la cabeza ir a unas segundas. Para quienes no saben, aquí en Juárez no se acostumbra a los mercados como en otras partes del país. Se acostumbran tianguis. segundas, que son de ropa y Los De tianguis. artículos. De Ajá. segunda mano. un De tianguis, segunda mano. sí. Entonces, rentamos un espacio.
íbamos a hacer evangelismo. Lo que no sabíamos es que teníamos casi que obligatoriamente estar ahí 6 horas. ¿Sí, verdad? Ujú. Entonces era que pasaba un rapero y luego que pasaba el otro y luego que uno compartía. Bueno, ya se nos estaban acabando todos los que iban pasando y en una de esas agarro y digo, al lado del puesto estaban vendiendo calzones. Ah, caray. Sí. Entonces yo le digo a Richie, ¿sí fue a ti, verdad? No me acuerdo. Creo que, no me acuerdo a quién. Le digo, ve y cómprame un calzón al lado. Que sea blanco, por favor. Ay, yo Y no me acuerdo traen de un los- calzón. Entonces, nosotros manejábamos evangelismo con objetos. ¿Te acuerdas? Enseñábamos con una madera y le sacábamos que acerca de la cruz. O sea, tú con cualquier objeto, con el iPad, eso les enseñábamos. O con la pluma, cómo pudieras cualquier presentar cosa. el evangelio con cualquier cosa. Entonces, en esa ocasión, agarré un calzón porque ya no teníamos nada más que hacer. Entonces, me paré encima, encima de un bote, agarro el calzón y le digo, nuestro corazón era como este calzón blanco y puro, pero el pecado comenzó a llegar y no sé qué. Entonces yo estaba tan emocionado platicando que agarro el calzón y me lo pongo. Y así es, porque tu mente y no, y el Qué pecado lo vergüenza. manchó, Mira, pero... y luego dice que mi tío es un exagerado cuando predica. Espérate, eran las calles, eso es diferente. Y luego, entonces, no, y Cristo viene y te regresa. Era el del centro, el que anda gritando. Y le hace otra vez, blanco. Entonces me bajo todo padrísimo, gente se acercó porque qué loco está con un calzón en la cabeza y todo. Se acercó, oramos por ellos y me acuerdo que teníamos jóvenes que se dedicaban a que cuando yo terminaba el mensaje, ellos se acercaban a orar por las personas. Ujú. Entonces, termina el evangelismo, me bajo, yo agitado porque el mensaje estuvo muy bonito y todo, y me dice Héctor, se acerca y me dice, solo quiero preguntarte algo. ¿Sí sabías que los calzones que venden aquí son usados? Y yo, ¡no! Sí, me Yo me acuerdo de había ese pasado el momento. calzón por toda la cara, me lo había puesto encima. No, Sí, me no, acuerdo no, de ese no, no, momento. no. Fue un Sí. tiempo Sí. terrible, terrible. Pero hasta Mira, llegamos a. ¿sabes qué? Me acordé nomás porque cuando dijiste Héctor me dijo, ¿sí sabes que los calzones son usados? Porque sí me acuerdo que llegó Jonathan, Sí. amiguito. ¿Te acuerdas que Héctor era así? Sí, te decía, Jonathan, amigo. Y se acercaba, sí sabes que así. Hijo Ay, de su sí. madre, Pero sí. me acuerdo de los evangelismos porque hasta vendíamos ahí en las segundas vendimos Sí. un tiempo y a eso me hizo acordarme también que traíamos hasta nuestra oficina en el cuartito de al lado, que teníamos los sillones, la mesa con las sillitas. Porque grabábamos, porque hacíamos cosas. Y la verdad es que la iglesia no nos ayudaba en nada. Y ahora sí parecía iglesia porque hasta también teníamos discipulados los jóvenes. Ajá. Ah, sí, cierto. Pero todo esto Se fue. comenzó a crear un grupo muy interesante porque los chicos venían. Y eran, Es que mira, gracias a Dios tuvimos un pastor con visión, un pastor de jóvenes con visión, Sí. porque es el que se movió todo. No tenemos sillón, vamos a comprar un sillón y lo ponemos ahí. Tenemos cuartos que no son utilizados, vamos a poner. porque- vamos a vender lo que sea. Se apasionaba por los jóvenes, Sí. o sea, Sí, era sí. un real Ese sí apasionado. fue nuestro Y- actual pastor. Y sigue siendo pastor y aún así se apasiona Es por igualito. los jóvenes. Es No igualito. cambia. Ajá. Pero lo interesante es que cuando hubo esa transición de que a él lo cambiaron ya a un liderazgo distinto, digamos, y entré yo, pues ¿cómo ibas a hacer algo diferente? Ujú. Sí, no, tenías que seguir. Si aprendiste eso, ¿no? Ujú. Aprendiste el amor hacia los jóvenes, aprendiste el sacrificio, ¿cómo vas a hacer algo diferente? Y creo que ese fue el mayor golpe. Porque cuando se fue nuestro pastor Eliseo, que lo saludamos, le enviamos un abrazo, cuando él se va y dejan a Jonathan, era como, oh, se va pastor, pero bueno, está Jonathan. Ujú. Sí. Pero mi tío siguió viniendo. Sí, Aunque seguía no fuera viniendo. pastor, mi tío seguía ahí, nuestro actual No pastor todo el seguía. tiempo, porque sí, no podía estar, digamos, en la reunión, eso fue una Sí, no, a realidad. veces se ocupaba porque tenían Ajá. juntas y se iba a otros lados, se entendía. Pero sí estaba presente. Sí al seguía tanto para de- seguir ayudándote o para seguir instruyéndote, diciendo Jonathan Ajá. este y que lo otro. Sí estaba ahí Y sí todavía. llegó un momento en que cuando hubo la transición a una persona que nada que ver, que no tenía ese afecto por las personas, Ujú. pues el grupo de 70, 80 terminó en 5 o 6 y luego finalmente cerrando. Es que sabes que luego nos enteramos que era miedo y envidia por parte del pastor mayor de ese entonces, de que veía a mi tío
que atraía tantos jóvenes y que se estaba llenando más que la iglesia grande, porque ya ves que nos pusieron en otro cuarto y teníamos una puerta independiente porque no nos querían abrir ni los baños, ni la... Ni Sí, no, nos separaron. Sí, nos separaron ellos literalmente. definitivamente fueron los que Pero separaron. cuando muchas vieron que mi tío tenía muchos jóvenes, que atraía muchos jóvenes, hasta los adultos grandes querían venirse también a la reunión de jóvenes. Pero lo que no sabían era que todo el tiempo estábamos trayendo a los jóvenes para la reunión. Ujú. O sea, nunca quedó en su Buscábamos la cabeza manera de ayudar. el de llevarlos. Los Es más, domingos. por eso los sugieres me andaban persiguiendo por los chavos. Es feo esa parte en la que no pienses en ayudarlos. Son jóvenes, o sea, no pueden traer un carro, no pueden tener. A veces Sí. los papás no pueden y tú tienes Nuestro que ser el problema apoyo. más grande era la movilidad. Y ese era uno de los problemas porque yo no tenía carro. Y hasta íbamos Entonces, a también. comprar una camioneta, ¿no? Ajá, en algún momento lo pensamos. No lo logramos concretar por la lana. Y teníamos dinero, pero la iglesia no lo quitaba. Sí, eso Sí, era triste. eso es lo malo. Nosotros Me acuerdo como- mucho de una vez en que el pastor general llegó diciendo: les acabo de traer de México a los jóvenes unos micrófonos para la batería y se los vamos a dar, y todos ¡uh! Y nosotros sí. Acto seguido, el lunes en la mañana estaba llamándole y diciendo: nos deben, no sé, me acuerdo en ese No, entonces, sí, no creo lo que iba a como cobrar. 10,000. Le deben 10,000 por los micrófonos. Ujú. Hijo, ¿no? Sí, sí Pues me acuerdo. quédatelos, ¿para qué me los das y me los vas a cobrar? Ajá. Entonces sí era como tiempos complicados, pero a lo que voy es que se generó una unidad Sí, muy interesante. Pero llegó un momento en que Ujú. se comenzó a quebrar esa unidad. Es que Y se sí, comenzó a quebrar te digo que todo... porque sí influyó la gente. Sí influyeron los líderes. es- No nos podemos cerrar Sí, por a eso la te idea. digo que fue por envidia y miedo del pastor a perder su puesto y su cantidad de gente, porque él pensó que sacando a mi tío iba a romper esa unidad que había y te puso a ti diciendo, no, pues Jonathan, no, él pensó que no ibas a dar la talla. Pero cuando vio que tú seguías trayendo a más jóvenes y seguías con los de los ayunos, los retiros y todo eso que hacíamos con los jóvenes, pues dijo, no, pues entonces Jonathan también me da el mismo problema, voy a sacarlo para Que poner a eso otro líder. tenemos que decir, no era que dejábamos las reuniones de la iglesia de lado. no. No, O sea, nosotros seguíamos sirviendo. Yo servía en multimedia, tú servías en casi, multimedia. casi vivíamos Todos ahí en la vivíamos iglesia. ahí en la iglesia. Lunes, tabernáculo. Martes, Eh, ensayo, creo. No, No, bueno, eran las células, las casas de paz. Ah, Ajá. las casas Pero paz. bueno, a lo que me refiero es que estábamos ahí. O sea, no había manera para decir, ellos están buscando Y saltarse. una vez tú quisiste hacer que los jóvenes hicieran lo que La a los reunión. adultos, sí, la reunión. Se llamaba un domingo sin jóvenes. Ajá. Y era todo lo contrario. Era los jóvenes, ahora los adultos, siéntense. Nosotros vamos a hacer los sugieres. Sí. Alabanza, siéntese. Nosotros vamos a dirigir la alabanza. ¿Y qué creen? El pastor se molestó muchísimo por esa idea. Ujú. Mm. Porque le molestaba mucho esa parte. Entonces no había manera como de conectar. Entonces a veces la iglesia quiere, Richie, que los jóvenes se queden, pero no trabaja porque los jóvenes se queden. Entonces ahí es donde yo me pongo a pensar en esta idea de, es que los jóvenes toman su propia decisión. Es que no podíamos hacer nada porque está en su corazón. No. No, es que tiene que ver mucho porque yo conociendo, bueno, en cuestión de mentalidad de los jóvenes, si un joven se siente incluido, va a estar partícipe ahí. Pero si no se siente incluido, no Claro. va a entrar, ni siquiera se va a molestar en ver o qué están haciendo. Tú tienes que forjar esa paz, esa comodidad, ese círculo. Sí. Obviamente influyen ellos, influyen el lugar donde estás, porque los eventos, cosas que hacían, cualquier cosita que nosotros hacíamos, todos estaban dispuestos a ayudar. No Sí. tenían dinero, no tenían nada, pero ahí estaban. nos íbamos a los semáforos a vender agua, A No, vender llegamos agua. a los nomás para semáforos. irnos a un retiro. Y les divertía, ¿eh? Ellos felices de hacer eso. Todo quemados, ¿no? Bueno, no sé si tan felices, pero había un ímpetu por decir, lo vamos a lograr. Sí, estaban Esto es ahí. algo que vamos a hacer juntos. Los congresos no eran como los congresos que organizaban los grandes, en los que el que se veía acá era el pastor. En los congresos de jóvenes, todos eran los que organizaban. Y parecía que prestábamos el lugar. Sí. Parecía que prestábamos el lugar Todos nomás. eran los que estaban dirigiendo algo. Todos eran, bueno, sí es cierto. Esos eventos eran pesadísimos. Y era feo porque en la iglesia
se levantaba el ego de que los adultos eran los que hacían el evento, pero ellos jamás metieron un dedo ni un peso por los eventos. Ay, Nosotros teníamos que terminamos vender burritos. destrozados. Sí. Y Burritos, muchas cosas. aguas, papitas De para todo poder hacer hacíamos. eso. Ahora, esto es muy importante porque entonces es un llamado a los líderes de jóvenes que nos puedan estar escuchando. Sí, De oye, de verdad mete el empeño. La tarea que te dieron no es menor, porque a veces se ve a los pastores de jóvenes como que es, el pastor de jóvenes. No, no, tu tarea es muy importante. Tú estás preservando a la nueva generación, así como los que están en la escuela dominical están preservando a la iglesia, claro. también los jóvenes. Y a veces en la iglesia se les menosprecia por todas estas cosas, Ujú. Sí. porque son un grupo muy vulnerable. Sí, Son un grupo que tiene muchos errores, que todo les duele. que todo les duele. Eso de adolescencia Ay, es sí. completamente verdad. Uy, O sea, es Mira, difícil. y lo ¿Cuántas decimos por veces? experiencia, porque cuando nosotros estuvimos en la adolescencia, ay no, sí me acuerdo. Y cuando ahora que ya no estamos en la adolescencia y estamos en jóvenes, ¿qué se dice? Jóvenes adultos, jóvenes mayores, porque es joven Ajá. mayor. Vemos adolescentes y, ay, no manches, me recuerda a mí, pero ya Sí, pierde. porque en verdad es un grupo muy difícil de tratar. Sí, Y es un un chile grupo de al que no le cebona. puedes mentir. Sí, Es un grupo al que no le puedes mentir. sí, es Es inteligente. un grupo al que no le puedes decir, de verdad, yo te quiero ayudar. No, necesitas Y demostrárselo. dile, ¿y tu lado de qué lo quieres? Ajá, sí. Sí. Y yo veía a muchos adultos que se acercaban a los jóvenes diciéndole, yo te quiero ayudar. Y sabías que ese cuate lo único que estaba haciendo era un drama. Sí, y es que y los jóvenes solos decían, Ajá. yo a él no le creo. Ellos solitos, nosotros no les decíamos nada y Sí. sí, son muy, bueno, es que no es decirle mensos o tontos a los adultos, No, pero no se dan cuenta que, aunque sean jóvenes, tienen mente, o sea, Pero no voltean a ver a los jóvenes ni a los niños. Y No. dentro de la iglesia son valiosos. claro, Para el Señor son valiosos, tanto los niños como los jóvenes. Incluso los adolescentes, porque ahí hay una etapa como que es complicada. O sea, no sé. es de las más difíciles la adolescencia, porque Sí. haces tu cambio de niño a joven, entonces ese No, y transcurso. es cuando ya tienes que tomar tus propias decisiones y cuando ya te abrumas de todo lo que te han inculcado tus papás y quieres hacer algo nuevo porque dices, a lo Sí. mejor lo que ellos me dicen no es todo lo que debo saber. Sí. O sea, formas tu nueva identidad, tu nuevo origen. Sí, es un montón de cambios, o sea, Sí. nada que ver, dices, ay, no, es que de niño él hacía esto y eso, y ahora que tiene esta edad, no, ya no lo conozco, o sea, Sí. obviamente ¿Y sabes qué es lo es triste? evidente. Que vaya también para los hermanos que tienen hijos jóvenes Claro. en su casa, de que si tu hijo no hacía algo de niño, no quiere decir que no sea el mismo hijo que tenías antes, Claro. sino que está formando su propia identidad que tienes que ayudar y cuidar. Y que tienes que Dentro ser de la iglesia. ejemplo. Porque tú en la iglesia puedes ser uno Sí. y en la casa puedes ser otro. Por Y experiencia. ellos te conocen. Ujú. Por eso te enojan tanto. Sí, Sí. Por eso te molestan tanto. Porque en la iglesia eres la hermanita. Dios te bendiga. Mucho amor, Ay, mucho qué amor. lindo. Sí. Y en la casa, ¿Necesitas ayuda? Yo te yo puedo estoy ayudar. aquí yo te para voy a ayudar. sí, es cierto. y luego llegas a la casa y la misma que dijo eso es tu mamá diciendo, ay, esa vieja me cae re gorda. Ojalá. Que no hay que decir solo a las mujeres, yo he conocido Hombres papás también. también Sí, que sí, Ay, sí, las sí. mamás, más ay. que nada. Porque dicen, pórtate bien. O Y los esté papás son los sentado, más O bruscos. escucha la prédica, o que el otro, y No estés viendo el celular, escucha la predicación y el cuate acá. con el celular. Y no, es que tenía que mandar ese mensaje, así, o sea, Entonces, sí. sí necesitamos entender, papás que están escuchando, sean ejemplo, porque ustedes son determinantes para que los jóvenes de verdad crean en lo que usted está teniendo en la iglesia. Ujú. No puedes Sí. decirle a un joven, cree en Dios, guarda tu corazón si tú no das testimonio a tu propio hijo. Sí. Entonces, Sí. es igual que un líder de jóvenes o un pastor, no puedes enseñar lo que no puedes mostrar. Claro. Exactamente, ¿no? O sea, ¿cómo te puedo enseñar a ti si yo no lo vivo ni nada por el estilo? Y algo que aprendí con el tiempo, y ya va a estar duro, pero que uno, Mátame una vez. que uno como líder hace mucho hincapié en lo mismo en lo que batalla. Sí. Y a veces, por ejemplo, en la iglesia anterior, este pastor tenía mucho problema en esa área. Y entonces a los jóvenes los traía fritos en que, no se abracen. No aquí. Ay, qué horrible era Ni eso. siquiera se miren. Cuando el cuate volteaba a ver a las mujeres y así.
no esto, no aquello. Mira que fulanita no esté con tal y no. Porque Sepárame a esta muchachita de este. Ahora me doy cuenta que lo separaba por celoso. Nomás separaba a las chicas muy bonitas. Porque así como que a esta personita y esta personita, cuídamelas bien porque andan haciendo desviar anda los ojos. noviando, sí. No, andan haciendo desviarme los ojos de los hermanos y de los jóvenes. Y nada, que era Y él. era él. Exacto. Y era él que andaba echándole ojo a las pobres muchachas. Pero la verdad, a ver, platiquemos. Y la verdad es que si tú no eres ejemplo, Mm, tampoco puedes formar algo. Y a exactamente. veces en lo que más peleas con tu chavo adolescente, esto va para los papás, con lo que más batallas y estás sobre de ellos, es porque tú también lo tienes. Ay, Dios, es que, no sé, o sea, es sí para los papás, pero también los líderes. Sí. Y no es por intentar salvarlos o Ni echarle protegerlos, tierra. sino están muy cegados también los líderes. Porque en cierto punto a ellos los líderes les enseñaron de una manera cómo ser un joven. Sí. Entonces, obviamente las generaciones van cambiando, las cosas son Sí. diferentes y un joven, tú no le puedes hablar de lo mismo hace mucho, que nada más era una reunión, la palabra, y los jóvenes de antes apuntaban ellos felices de nomás escuchar la prédica, Ujú. pero ahora son muy hiperactivos todos los jóvenes. Ay, sí. Necesitan Parece estar que haciendo algo. todo Sí. va como que bueno, es que no sé, la verdad, tiene que ver mucho el azúcar que le dan desde muy chiquititos. No, Porque incluso los recursos que tenemos. Yo soy profesor, entonces yo batallo mucho con los periodos de atención, porque antes, digamos, los periodos de atención eran muchísimo más largos. Hoy en día, 30 segundos, 10 segundos es el periodo de atención. Un niño le da así al TikTok 40,000 veces. Es que nos vamos a escuchar viejos, pero las redes sociales, uy, Sí. han hecho que los jóvenes, los niños, sean más hiperactivos. Porque saben que y TikTok. hasta adultos se aburren muy Sí. rápido, porque como puedes ver un video o un tema en 15 o 10 segundos y le puedes pasar o le puedes adelantar, Y tu porque pastor eso también. está Y a- 70 minutos Y a tu pastor no intentando le puedes predicar, dar, pues claro, no le puedes dar doble velocidad. ni filtro de gatito. Ahora Para sí que se vea por lo menos algo sí, o sea, divertido. buscan la manera de que Eso sea sí algo sonó muy simple. viejo, hijo. Ah. Pero, Otro gatito. pero es que no, bueno, en mi punto de vista, no está bien que sea algo rápido, ni una reunión de jóvenes, ni una congregación. O sea, que una reunión de los domingos, algo rápido, a mí no se me hace bien. No, a mí tampoco. A mí sí me gusta que se cumplan los tiempos de alabanza, los tiempos de oración, Claro. un tiempo completo para la prédica. Un tiempo y luego dedicado. Ajá. Porque Sí. si vamos corriendo, ¿a qué vienes? Nada más a lucirte y a traer gente. Yo lo que quiero es que te enseñen. Si estoy con 2 o 3, no me importa, pero con que se lleven algo de provecho a su casa. Entonces aquí vienen varias responsabilidades. Yo sé que vamos a tener que ir poquito a poco cerrando el tema, pero yo sí quiero abordar estos elementos. La iglesia tiene una responsabilidad Sí. para que los jóvenes se queden. Los padres de familia tienen una responsabilidad. Los jóvenes tienen una responsabilidad. O sea, no te estamos quitando tu responsabilidad. Tú vas a tener que tomar una decisión de si quieres seguir o no a Dios. Eso es definitivo. Ahí va el joven enseñarle el Ah. podcast a su mamá. Mira lo que dicen. Ay, no, pero otra cosa muy importante. Creemos como iglesia y como líderes de jóvenes que por ser jóvenes tienen mucha energía. Y déjame decirte que los jóvenes en la actualidad están más viejos que nosotros. Tan cansados que no se quieren parar. Sí, es que sí parecen Tan- zombies ahorita, sí. Es como que, y queremos que pues, ay, es que son chavos, son jóvenes, párense, salten, griten y ese que lo otro. Y la No verdad, siempre, no siempre. Es que no, pero yo hablo por nuestros jóvenes actuales. no, es que son diferentes, me refiero. Porque no siempre son gente que es así. Yo he conocido alrededor de los años a diferentes tipos de personas. Sí. Y por ejemplo, un chico que es muy tímido, que es calladón, que está como que tranquilito, Pero es que a eso, no lo vas a poner a jugar. No, pero porque- es que a eso voy. Por eso te digo, cuando vienen jóvenes nuevos, creemos que por ser jóvenes van a estar vivos. Sí. Pero no sabemos si esos jóvenes tienen problemas en su casa, si tienen problemas con sus papás, que quizás no tienen papás y viven con un tío, o quizás viven, no sé, vinieron como en mi caso, vinieron de otro país y están viviendo con un familiar y no sé, algo Pero por el ¿sabes cuál es estilo. el secreto? Que estés cerca. Mm, Porque Por- cuando estás cerca, esas cosas cambian. Yo vi gente que era súper callada, que estaba atravesando problemas súper difíciles, pero el estar junto, ni siquiera darle un consejo, o sea, estar junto Sí, a que él, sientan compañía. que sientan compañía, hacía que esas personas se sintieran en un lugar seguro. Sí, pero eso es lo que voy.
antes de que me interrumpas. Ay, perdón. No te creas. O sea, yo quiero pues dar así como un comentario a los líderes o a los pastores de jóvenes que tienen jóvenes nuevos en su iglesia, de que llegan y pues como ya tienes un ambiente con jóvenes antiguos donde, ay, sí, en la alabanza todos saltamos y gritamos, y ves a uno, ven, anímate, no lo obliguemos a unirse al grupo alborotero Claro. para que todos estén a un mismo nivel, sino que a lo mejor irnos poco a poco con esa persona aparte. No, y conecta primero con esa persona. Sí. Porque cuando ya tienes una conexión, ya puedes traerlo. Hay algo que es muy difícil de entender y yo sé que hay personas que no entienden todavía, pero el hecho de ser joven no significa que eres feliz toda tu vida. O sea, Sí. ser joven también te preocupas, tienes tus preocupaciones, aunque no trabajes, no tengas responsabilidades, se preocupan. Sí, O sea, caracterizan mucho a los jóvenes de que no pagas renta, Sí, no sí. pagas ¿Qué te andas luz, preocupando no tú? tienes hijos, ¿de qué Exacto. te Sí, estresas? ¿qué estrés de qué? ¿Estrés de qué si no haces nada en tu casa? tienen sus preocupaciones, son jóvenes, son Sí. personas, o sea, obviamente se preocupan. En ese entonces tus preocupaciones son verte bien, no hacer la burla de otra No, persona. pero incluso los niños. Sí, también los Pero niños. estamos hablando Incluso- ahorita de jóvenes. Sí, sí, claro, pero me refiero a que si los niños pequeñitos Ujú. tienen así cosas que les hacen sentirse así como abrumados Claro. y no puede ser y le preocupa, ahora imagínate un adolescente que ya superó esa etapa y ahora está conociendo amigos y ahora está entrando en una vida social y luego un joven que ya está entrando a la universidad o la prepa, Sí, que ya Pero tiene que estar pensando Es que en eso, exámenes. bueno, en la cuestión de la preocupación de los niños y de los jóvenes, es culpa de los papás. I'm sorry Sí. for you, pero siempre es culpa de los padres porque no supieron enseñar a su hijo a moderar sus emociones. Me incluyo, porque yo no, mi papá ni mi mamá me enseñaron. Lo único que me decían era de que vamos a la iglesia y ya. Ujú. Era todo lo que me obligaban a hacer, ir a la Eso iglesia. es otra cosa. No crean que venir a la iglesia significa que están aprendiendo. Sí, Sí. O sea, porque hay gente que cree que nada más venir a sentarse aquí los domingos es ya acabaron. sí, Si exactamente. tú Exacto. vienes el domingo, pero no tienes una identidad, no caminas con Dios, no haces las cosas como debes, perdóname, O de pero que no. tomes un tiempo, ¿no? De con tu hijo, Sí, de que claro. vamos a platicar qué pudiste entender de la prédica, qué pude entender yo de la prédica y qué podemos sacar de bueno de la prédica. Releamos otra vez los versículos que vimos, tener ese pequeño tiempo de poder leer con tu hijo y que se le quede algo. Porque yo le pregunto a mis hermanas, ¿qué viste en la reunión de jóvenes? Y me dicen, no sé, nomás estuve sentada ahí escuchando. Ujú. Porque pues realmente no van por un interés Y joven o niño, O lo único que recuerdan son los juegos. o lo único que recordan son Ajá. los juegos. Exactamente. O que competimos en tal, hicimos tal y ya. Ujú. O me gané esta cosita y mira lo que Ajá. traje. No, estuvo bien padre la reunión de jóvenes porque jugamos y nos divertimos y pude conocer más amigos y ahí se va desviando Otro error, creo el yo, objetivo. es que las reuniones de jóvenes sean como reuniones de niños. Sí. Como Sí, cuáles. sí, ¿No lo has notado? O sea, por ejemplo, líderes de jóvenes, pero Ajá. que quieren tratarlos como niños de, hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a... Y los chavos así como, no manches. Ay, sí. A ver. Oh, y una Bueno, ayuda, no un sé. tip para los líderes de jóvenes es que el juego que hagan haga la Tiene que- par con Sí, la prédica. Con la prédica y que tenga versículos Sí, bíblicos. o sea, por que favor. Debe tener tenga un sentido. Sí, porque si pones el juego y lo haces un cambio drástico a una palabra, se van a quedar así y nomás se están acordando del juego. Ujú. Entonces, si se están acordando nada más del juego, relaciónalo. Ujú. Sí. Y ya. Ujú. Pues, buscar técnicas, porque como en toda enseñanza necesitas técnicas para que puedan aprender. Si tienes jóvenes que tienen atención dispersa, tienes jóvenes que son hiperactivos y luego tienes jóvenes que son muy callados, introvertidos y ellos prefieren estar sentados y escuchar porque así se les graba. Sí. A los otros jóvenes solamente se les puede meter algo a la cabeza haciendo algo con las manos o los pies. Y cuando menos los piensas, los imperactivos son los que más están presentes cuando es la hora de servir, de estar sí. ayudando. Ellos están bien Necesitas pilas. saber identificar Sí. y saber en qué, También en qué saber tarea. reconocer los talentos. También. Sí. O sea, porque también puedes estar obligando a servir a alguien y puede estarlo haciendo, pero en un área que no le gusta ni en su área. No se siente cómodo, No no se está con siente ganas, cómodo. no está. Que eso yo creo que fue lo que logramos. Yo me acuerdo muy bien de un joven que él mismo se ofreció. No sé si se acuerdan ustedes que estoy hablando de que él también llegó por evangelización, solito, nada Sí, de- el solito. o creo que alguien lo invitó, no me acuerdo, pero Ajá. llegó y él fue el que estuvo, hasta ahora todavía te sigue escribiendo y a mí también a veces me escribe, pero es como que él parecía que hubiera nacido para ser ujier.
le encantaba servir, que el agua y que te limpio las sillas y que te barro y que que lo otro. Él siempre fue... Fue muy Porque aquí servicial. tenemos al Servicial. líder de Ujieres. Ah, sí, el líder. Él era el líder de Ujieres. Sí. Pero a lo que me refiero es que, ¿por qué comenzaron a surgir estos ministerios? Tu pasado salió a la luz. Es que me acordé cuando una vez no pusieron música en los diezmos y yo estaba pasando con una rolita. Ah, sí, No me- estaba diciendo. Sí es cierto. Ay, ¿cuál La era? de Señor. No, No. era las Sí, ofrendas. no. Era la de las ofrendas, pero no me acuerdo. Ofrendas, algo así estaba. Sí, no me estaba acuerdo, pero cantando. sí. Pero no pusieron, los de multimedia no habían puesto una canción a tiempo y a él le tocaba pasar con la bolsita, no sé qué pasa, Sí. no, con una cajita, la de cajita. Unidos para Ajá. Porque hicimos una cajita. Sí. Hicimos, Bien decorada, bien hicimos chida. Me Suena Manada, Bueno, hijo. yo no lo hice, pero lo hizo Abby, creo, ¿no? Lo hice yo. Ah, hiciste tú, Yo sí es hice cierto. una cajita así para las ofrendas con cartón. Está Bien bien padre. padre. Está Con muy el logo. bonito, con el logo. Con de el los logo. Cuando jóvenes. teníamos las camisas. No, hombre, era... Era chido. con Era las una camisas, belleza. El Bueno, mismo logo. Pero Pero ahí sí. pasamos, ofrendas. Sí. Me dio Pero mucha era muy risa. interesante que comenzamos a meter estos ministerios no porque queríamos tener una iglesia, No, sino porque ni idea tenía. Hasta ni ahorita, ideas teníamos. Hasta ahorita que estamos relacionando todo, dije, Ajá. sí es cierto, teníamos Sí. casi Pero como una mini iglesia. A lo que me refiero es que ellos mismos decían, Sí. yo quiero servir en esto. Mm. Entonces, allá afuera en la iglesia general no les dejaban. Sí, no te permitían. Pero Porque ahora- era joven, lo Aquí comenzaban menospreciaban. a construir. Pero ahora, piedra. Nota, agarren su casco. Agarren su casco. Lo que hacíamos en la reunión de jóvenes, de lo que hay esto y falta esto, no lo hemos hecho aquí. Eso es cierto. Porque estamos diciendo maravillas de A cuando ver. estábamos en los jóvenes y ahora, pues es como que, ay, las ofrendas, vemos que se lo dan en una canasta así, parece que de pan y peces. En vez de Sí. decir, oiga, pa, ¿sabe qué? Se ve feo, vamos a traerle esto y vamos a traerle los Si otros. nos vamos a tirar a nosotros, la neta, bajamos muchísimo. O sea, Sí, no, sí, bajamos de sí, rendimiento sí. bastante. El rendimiento de nosotros Pero era dejen- todos los días hasta las 3. Pero está influido por el Sí, por el problema. Pero, por el mal liderazgo de sí, pero salimos de la iglesia hasta las 3 y el siguiente día estábamos ahí temprano y así estábamos y quién sabe cómo, de dónde sacábamos pilas, pero ahí estábamos. Ay, sí. Sí. Y ahora sí es cierto que nos dicen, vamos a hacer esto en tal día y nosotros, ay, no. O sea, sí nos hemos retrasado. Yo creo que un último que tenemos de responsabilidad son los amigos. Ay, sí. Los amigos dentro de la iglesia necesitan crearse y ponerse las pilas para poder ayudar a tu amigo a eso, a que no se canse. Sí, porque éramos, cuando nos cansamos, ándale, vámonos, párate. O vamos por un burro, o cuando veníamos aquí, saliendo de la reunión de la mañana, teníamos que venir aquí a la tarde y en el inter de 2 horas teníamos que comer y limpiar la O iglesia. simplemente para el hecho hacer de que un amigo se acerque a ti y te diga, te noto triste. Yo, algo que he desarrollado tanto con Richie, con Adrián y pues con mi esposa, o sea, eso ya está casi como que de cajón. Pero sí llega un momento en que Richie me ve, este desgraciado, y me Triste de dice, mí. algo tienes. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Ya dime. ¿Por qué? Porque tener amigos dentro de la congregación te ¿Quién te pegó? ayuda. No, pero sí es Sí, cierto. es cierto. O sea, sí. Y no, le no. atina el infeliz, o sea, sí le atina. Pues Porque- es que nos conocemos, la verdad, porque yo conozco su cara de Tenemos nalga de este años, o hombre. sea. Sí. Conozco tú. Bueno, a ti sí te conozco porque ya vivo contigo. Pero Adrián también puede Sí. decir, no, sí estoy bien. Pero sabemos que no, Que está. no está. Aunque no lo quiera hablar, pero ya sabemos y podemos orar por ese amigo que Entonces, está mal. una responsabilidad que tenemos, una como iglesia. Sí, definitivamente. Liderazgo también. Tú tienes una responsabilidad. Y amigos, neta, ayuden. Ayuden. Sí. Ustedes pueden ser de mucha bendición. No nomás tengan el nombre de amistad porque sí, o sea, Sí. por algo es una amistad, una relación. Ahora, un verdadero amigo te va a decir las cosas en la cara. En lo que te equivocas. Un verdadero amigo no te va a decir, ay, sí, no, pues qué triste por ti. No. Un verdadero amigo te va a decir, la estás regando. Ya, punto. Puedo sacarles una lista larga de todo lo que me ha regañado de aquí. Me ha regañado ¿Sí? infinidad de veces, infinidad. Pero creo que hemos tenido la capacidad de Sí. confesarnos. Claro, no. De decir, ¿sabes qué? La verdad tengo esta tentación, tengo esto, necesito ayuda. Sí. Así como nos ven, los tres, incluyendo ahorita que no está Adrián, pero pues en alguno de nuestros podcasts lo van a ver,
hemos pasado por altas y bajas, nos hemos dejado de hablar, nos hemos vuelto a reconciliar, pero por esos simples hechos, cuando no hay comunicación. Ujú. Sí. Cuando no hay comunicación y cuando te sientes en algún momento O cuando herido. quieres llevar el proceso solo Ujú. y a lo mejor hasta el mismo pecado o hasta la misma situación, la intentas encubrir de alguien que todo el tiempo ha estado ahí. Pues sí. Sí, Es que no hay tiene que ver- manera, o sea, o Ujú. sea, lo hablo desde mi perspectiva, no hay manera de que puedas ocultar algo a tantos años porque te conocen de pies a cabeza y es más, Ujú. ni con decirte los buenos días, mirándote a los ojos ya sabes qué es lo que pasó. Sí. Y sea malo o bueno, tú ya sabes qué es lo que pasó. Sí. O sea, no se puede es imposible ocultar. Si es imposible ocultar una amistad, imagínate a Dios. Sí, la Sí. verdad. Si eres joven y estás pasando por un proceso solo, que no lo puedes contar ni a tus papás, ni a algún familiar, o quizás a tu pastor, porque en uno de los podcasts dijimos que a veces no se siente la misma confianza con O el, tienes miedo que te o puedan tienes miedo juzgar. con el pastor Con el o con pastor. un líder. Si tienes un amigo que tú crees de confianza, podrías contarlo para que te pueda ayudar en ese proceso. Ya si tú lo has contado a tu amigo y lo único que ha hecho ha sido reírse y decirte, por eso te estás preocupando o minimiza el sentimiento que estás teniendo, Ujú. eso quiere decir que no es tu verdadero amigo, que solamente tiene el título de amigo, pero no lo está cumpliendo. Entonces busca a alguien más, pero habla. Con madurez, con ¿Cómo? madurez. Sí, habla, busca ayuda dentro de tu círculo de amigos, o sea, dentro de tu círculo de iglesia, pero háblalo. Alguien maduro que realmente te pueda Sí. ayudar, no que Quizás alguien nada que no más sea una conozcas, palmadita pero y ya. Ujú. creas que sí te puede ayudar, acércate. Sí, sí, claro. Pero, la última cosa es voltea a Dios. Sí, La verdad es que todo esto no se pudiera dar si Dios no estuviera en el centro. Porque yo no tengo nada para darle y Él no tiene nada para darme si Dios no está en el medio. ujú, Cuando Dios está en el medio, las cosas cambian. Entonces, nuestra invitación, y queremos ir cerrando este podcast porque creo que ya tomamos demasiado tiempo, pero nuestra invitación para ti es acércate a Dios. Si eres Sí. joven dentro de la iglesia, acércate. Si eres líder de jóvenes, acércate a Dios para que te dé un corazón para los jóvenes. Si eres pastor, acércate a Dios para que te dé un corazón que pueda amar a los jóvenes, que pueda amar el ministerio. Si eres amigo, acércate a Dios para que puedas ser un buen amigo. Y no el título te hace santo, porque Ajá. hay gente que ya con su nombramiento ya Sí. levantadito, y porque ya soy líder, ya soy pastor, ya soy ministro, ya no me pueden a mí decir que me No va a me pasar toques algo porque malo. soy fulanito. Sí, no, o sea, realmente, sea pastor, sea anciano, sea apóstol, profeta, sea quien sea, todos necesitamos de Dios. Y cualquier cosa que haya pasado, buena, mala, que estés hasta llega un punto que estás en la calle, ahí va a estar. O sea, no tienes por qué tú levantarte la cresta de que yo soy líder y pues es que ya tengo mi proceso y yo ya no necesito estas cosas, yo ya tengo a Dios en mí. O sea, no, eso es una mentira, es una farsa. O sea, realmente todos necesitamos y Dios nos une. O sea, así es como se hace una congregación. Dios une a la gente, o sea, hay veces que obviamente no todo es así, hay unos que vas así, sube y baja, y hay veces que estás todo el rato abajo, hay veces que estás todo el rato arriba, pero sí influye a Dios en todo, o sea, y una vez que estás con Dios, no lo puedes sacar, aunque te quieras Sí. ir de la iglesia, te quieras salir no, ya no puedes salir, o sea, ya no puedes irte de ahí, Y es un descanso el que Dios esté ahí. claro, Porque no importa qué, Dios va a estar ahí y vas a tener un lugar en cual descansar. Incluso si eres joven, vas a tener un lugar de refugio. Entonces, pues queremos terminar. No sé si tú quieras compartir algo para terminar el podcast o un llamado. algo a los jóvenes, a los adultos, a los líderes, que creo que es lo que más debemos de hablarles a Sí. ellos, que no Pues tengan miedo. casi este podcast fue más para dirigirnos a los jóvenes, porque pues como jóvenes sabemos que a veces nos sentimos un poco solos, cero comprendidos, que lo único que hacen es juzgarnos los adultos, porque la mayoría de adultos lo único que hace es juzgar a los jóvenes, de que piensan que lo único que piensan y lo único que pensamos los jóvenes, incluyo, no, yo no soy tan joven, pero adolescentes más que nada, Sí. los que están entrando ya para la juventud,
que lo único que piensan es en el enamoramiento y la vanidad de cómo verse, que sí es muy importante para los adolescentes de cómo se ven, porque el estereotipo de pues de casi toda la iglesia y del mundo es de cómo te ven, te tratan, Sí, lastimosamente, es feo. pero no te rindas, Sí. échale ganitas, palmadita en la espalda. No, ora, de verdad. El Señor es un gran consuelo y cuando te sientas triste, afligido por algo que no te sale bien o sientes que el mundo se te está derrumbando encima porque tus papás no te comprenden o quizás no tienes papás o tus amigos se están alejando porque te estás acercando más a Dios, déjame decirte que dentro de los planes de Dios estás tú y ve tu futuro, que quizás si tus amigos se están alejando de ti, te va a traer nuevos amigos y mejores de los que se están yendo. Porque si se van de tu lado solamente por creer en Dios o por tener otros gustos, otras creencias, no eran tus verdaderos amigos. Y es muy importante, porque de los que te rodeas es como tú vas a ser tratado y cómo vas a tratar a los demás. Porque si te rodeas de unos amigos que de plano no te ayudan a crecer, lo único que van a hacer es hundirte. Te lo decimos por experiencia, de los 3 que hemos pasado por amistades que no nos han servido de nada y por amistades que sí nos han ayudado, aléjate de los malos amigos. No te hacen bien. Si ese amigo lo único que hace es apartarte de Dios, te va a ir mal. Te va a ir mal en la vida. Te va a ir mal quizás en el amor, porque pues Dios es amor. Y si sin Dios no vas a tener amor, lo único que vas a tener es quizás pasión. Un sentimiento. Y vas a embarazar a alguien. ¿Es cierto? No es cierto. Pero sí, no, sí es uno de los puntos también que los jóvenes se van porque o se embarazaron o embarazaron a alguien más. Está muy triste O sea, es que eso. la plática de jóvenes Mira, creo que me da comezón, la alergia me da porque Sí, se alarga eso. tuvimos nuestra época de que comenzaron a salir los Hoy embarazados. sí, todos los jóvenes parecía Ya sé. epidemia. Antes de la Parecían pandemia, palomitas. antes de la pandemia Ajá. vino la pandemia de embarazados. Ay, qué Pero miedo, sí. de verdad. Bueno, pues les agradecemos mucho haber estado en este podcast y pues aquí vamos a estar. Esperemos Yes, les yes. haya gustado y pues si tienen interés, suscríbanse, denle me gusta Sí, sí. y si no, La, compártanlo. la intención de este O escucha más y podcast, míralo. es llegar a los jóvenes, Ujú. a jóvenes, adultos, todo, pero hay veces en las que escuchar la prédica no los cautiva a los jóvenes. Es feo, ¿ah? Porque Ujú. debería de hacerlo, pero buscar otra manera de irnos acercándonos a ellos, de ir poco a poco La verdad influir. es que este espacio es para contar lo que difícilmente podemos contar en la congregación, porque el enfoque es la palabra de Dios, no puede haber nada más que la palabra de Dios, y ese es nuestro enfoque, pero sí hay cosas que a veces sentados, platicando con un cafecito o tranquilos, podemos platicar entre amigos y temas que pues podemos Y la pasamos bien, ayudarnos. o sea, no Sí. estamos así como que, y tampoco es como que estamos hablando blasfemia, sino estamos hablando en base a nuestra experiencia, en base a cómo vivimos Sí. nosotros y hemos visto a otros lados, porque no es que hayamos ido en iglesia a iglesia, sino que hemos visitado iglesias cuando éramos jóvenes y vemos cómo está en los jóvenes esa reunión, o sea, vemos, no es como Sí. que... Y lo hacemos porque actualmente están tachando mucho a las iglesias, de que hay muchas iglesias falsas, y eso es cierto. Iglesias que han crecido solamente para sacarle dinero a las personas. Iglesias que realmente son, pero no van porque quizás están chiquititas o empezando de cero. O que es no una sé. estructura religiosa de control Ah, hacia sí. la gente. O de, sí. de esas iglesias muy religiosas, de que no esto y no lo otro, y son más prohibiciones que ayuda y amor al prójimo, o de esas que rechazan a las personas. Eso sí me duele, la verdad, de esas iglesias que no reciben a todas las personas. La iglesia debe estar abierta para todos. Distintos tipos de percepción de la humanidad. Por ejemplo, cuando ves a no sé, si una persona, estoy poniendo ejemplos, si una persona trans, un joven que no sabe su identidad y viene a la iglesia y solamente lo juzgo por cómo está vestido, yo no soy cristiano. Lo único que yo debo hacer es abrazar a mi hermano porque está perdido y amarlo. No juzgarlo, no decirle estás mal, Dios te va a castigar o te vas a ir al infierno porque estás... No. Ni aunque venga un vagabundo, o sea, aunque Y aunque venga quien un vagabundo, que venga alguien, Sí, porque no, sí no. nos han llegado. Y el que va a hacer la obra y le va a mostrar su pecado es el Espíritu Santo. Exactamente. Eso sí. El único que puede juzgar y hablar es el Espíritu Santo. Entonces, pues así terminamos nuestro podcast. Les agradecemos y pues nos vemos a la próxima. Adiós.